¿Qué tal, familia? Qué gusto reunirnos nuevamente. En esta semana damos inicio a la serie de la oración, donde tocaremos cuán importante y poderosa es para nuestras vidas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia Bíblica Shalom y usando nuestro hashtag Shalom en línea. Ahora, entreguemos nuestro corazón para alabar al Señor. Por eso esta tarde queremos acercarnos a tu presencia, porque no hay mejor lugar que estar contigo, Señor. No hay otro lugar donde yo quiero estar, solo a tu lado. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba. Díselo una vez más: te amo a ti. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Yo te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba de mi amor por ti, Jesús. Por ti, Jesús. Oh, Señor, apláudale fuerte a Él. Buenos días con todos ahí en sus casas. Estamos en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, pero la palabra del Señor sigue avanzando. La palabra del Señor no se detiene. Así que hoy vamos a hablar acerca de la oración. Es una serie de temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de este mes acerca de la oración. La primera serie de hoy se titula La oración de 60 grados. Así que yo le pido que ore conmigo en este tiempo para que el Señor nos ayude a entender y podamos sacar el mayor provecho de su palabra para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos por cada día que tú nos regalas, Señor. Padre, gracias por tu palabra, que es pan de vida para nosotros. Te pedimos que tu cuerpo, la iglesia, sea edificada, Señor, cada día
y en especial en este tema queremos, Señor, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo, que es el Maestro que nos enseña cada día, que está al lado nuestro, Señor, nos abre el entendimiento, Señor. Si tiene que redarguirnos, que nos redarguya, Señor, y poder venir a ti, Señor, en plena comunión y en plena certidumbre de fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les decía, el tema de hoy es la oración de 360 grados. Y antes de entrar en el tema de fondo y por qué pusimos la oración de 60 grados, debo precisar a usted la importancia de la oración, el propósito de la oración. La oración significa relación. No hay relación sin comunicación. Y Dios nos dio la oración como una herramienta para que nuestro espíritu se comunique con su espíritu. La oración es nuestra única forma en que en este tiempo de gracia nosotros hablamos a Dios y Él nos habla a través de su palabra. Es una comunicación con Él. No es unidireccional, es bidireccional. Es una relación. No podemos solamente leer la palabra y no orar. O no podemos solamente orar y no leer la palabra. ¿Por qué? Porque esta es una combinación. Es como el motor de un vehículo. Tiene que haber chispa para que el motor se eche a andar. Y también tiene que haber combustible para que el motor se eche a andar. Entonces, si hay combustión, es porque existe la chispa y el combustible. Así es la oración. Así es la relación con Dios. Es poderosa esta relación con Dios. Así que Él nos regaló esta herramienta para que nosotros nos comuniquemos con Él a través de la oración. Así que es la oración y su palabra. Entonces, en esta relación, nosotros oramos porque deseamos relacionarnos con Él. Oran a Dios los que tienen necesidades. Oran a Dios los que tienen necesidad de ser guiados por Dios. No hay otra forma de hablar con Dios. Es a través de la oración. Y lo puede hacer usted. No necesita de otra persona. Usted lo puede hacer. Alguien dijo, yo prefiero enseñar a los hombres a orar en lugar de enseñarles a predicar. Porque si les enseño a orar, ellos van a tener comunión con Dios y van a estar conectados a Dios y Dios les va a hablar también a través de su palabra. La oración del justo puede mucho y tenemos que nosotros aprender de que en este tiempo de prueba, hoy más que nunca, necesitamos orar. Y yo creo que Dios nos está guiando por este camino a la iglesia, de que aprendamos los secretos de la oración. La importancia de la oración para un cristiano es que al estar unidos a Cristo, el fruto de esa unión, de esa relación, es bendición para su pueblo o fortaleza en medio de la tribulación. Tú no puedes tener un amigo y nunca conversar con él. O no puedes trabajar para alguien si no recibes instrucciones mediante una comunicación fluida. Relación, unión, comunicación y oración son sinónimos para un cristiano. No podemos decir que somos cristianos si no oramos. No podemos decir que somos cristianos si no conversamos con Dios. Aprender sobre la oración va mucho más allá de conocer principios, de leer libros, de leer folletos, de recibir un entrenamiento, etc. Sino que la oración se aprende por ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. También dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso implica una mirada de 360 grados en torno a esta relación. Y decimos 360 grados porque la circunferencia, ¿verdad?, tiene 360 grados y abarca todos los ámbitos de nuestra mirada. Una mirada hacia arriba, una mirada hacia los costados y también una mirada hacia abajo. La oración eficaz implica que el hombre que ora, la mujer que ora, tiene que tener una mirada total, una mirada de 360 grados.
Y Jesús tenía una mirada de 360 grados cuando Él oraba. La primera mirada que tenemos que fijar es hacia el cielo, hacia el seno del Padre, ahí donde está el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Allí decimos, santificado sea tu nombre. Jesús dijo cuando empezó a orar y dijo, oraréis así. Y empezó, santificado sea tu nombre. Sea tu nombre. Nos revela que Jesús está preocupado para que el nombre de Dios sea glorificado, sea santificado, sea honrado, sea venerado, sea digno el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios no puede ser usado de una manera vana. Dice la ley, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En el nombre de Dios se han hecho cosas terribles. En el nombre de Dios los hombres han hecho crímenes atroces. Y eso no es novedad. En el nombre de Dios se cometen errores terribles. Y la ley dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Y la oración de Jesús es esa. Santificado, glorificado sea tu nombre. Es un anhelo de Jesús en su oración. Pero además Jesús honra a su Padre, glorifica a su Padre. Él hace el nombre de su Padre digno. Y tenemos ejemplo en Él. Que tu nombre sea puro en la boca de los hombres. El deseo de Jesús es que ese Dios que mencionamos, ese Dios que adoramos, ese Dios que alabamos, sea glorificado. Ese nombre que mencionamos cuando adoramos, cuando usamos su nombre, salga de lo profundo de nuestro corazón en una actitud de reverencia, reconociendo la grandeza de Dios, reconociéndole a Él porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es digno, porque es misericordioso, clemente. Cuando adoramos a Dios, abrimos nuestra boca, levantamos nuestros brazos, o nos postramos de rodillas, o estamos de pie, pero sea en la forma que lo hacemos, la motivación tiene que ser una motivación sincera del corazón, no una actitud superficial, religiosa, sino una actitud honesta, sincera, reconociendo a Dios por lo que Él es, no por las cosas que nos da, no por lo que tenemos. Gracias, Señor, por las cosas que me das, podemos decir. ¿Por qué podemos decir las cosas que nos das? Si todo le pertenece a Él. Sería, gracias a Dios por las cosas que yo administro, que son tuyas. Gracias a Dios por tu grandeza, por tu señorío, por tu poder, por tu pureza. Cuando alabamos a Dios, lo hacemos con sacrificio de labios que confiesan su nombre. Alguien dijo, no puede salir de una boca alabanza y maldición a la vez. Es imposible. Es como un caño de agua, no puede salir agua sucia y limpia a la vez. Un labio de hombre o de mujer que alaba a Dios, que adora a Dios, que lo reconoce por su grandeza, siempre está alabando a Dios. Sus palabras son sazonadas. Adora a Dios y da buen testimonio con su boca. La alabanza es un recurso, la alabanza es nuestra adoración a Dios, es un acto de alabanza, de adoración, donde nosotros
manifestamos también nuestras emociones para Dios, nuestra alegría para Dios, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos para Dios, todo nuestro ser para Dios. El Salmo 107, verso 8, dice: alaben la misericordia de Jehová. Alaben la misericordia de Jehová. Alaben sus maravillas para con los hijos de los hombres. En Romanos capítulo 11, verso 33 al 36, el apóstol Pablo plasma aquí una alabanza. Oh profundidad de las riquezas, oh sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad de las riquezas, oh sabiduría de la ciencia de Dios. Qué insondables son sus juicios. ¿Quién los puede entender? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Qué inescrutables sus caminos. No podemos entender. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién entendió sus pensamientos? ¿O quién le aconsejó a Dios? No hay nadie que pueda entender sus pensamientos o aconsejar a Dios. ¿O quién le dio a él para que le fuese recompensado? ¿Quién puede darle algo a Dios para decirle: Señor, aquí te doy para que tú me des? De Él son todas las cosas. Todo es hecho por Él y para Él. A Él sea la gloria, dice el apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Aún nuestras propias vidas le pertenecen. ¿Quién puede decirle al Señor: Señor, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste aquello? Todo es del Señor. Todo le pertenece a Él. ¿Quién puede enojarse con Dios? Señor, ¿por qué ahora no tengo lo que antes tenía? Si todo es de Él. Una actitud que alaba a Dios, una actitud que adora a Dios, es reconocerle en todos sus caminos. Como Job, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. De Él y para Él son todas las cosas, y le adoramos por lo que Él es, no por lo que nos da. Porque Él es grande, porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque es clemente, porque es tardo para la ira y es grande en misericordia. Dios es bueno, su nombre es amor. Entonces, cuando nos dirigimos en oración a Dios, nosotros reconocemos por lo que Él es y le damos a Él toda la gloria. Y nos humillamos y nos sometemos a su señorío, a su poder, a su soberana y perfecta voluntad. Y decimos: santificado, glorificado sea tu nombre. Que mi vida siempre glorifique tu nombre. Porque cuando Jesús dice sea, es un deseo de que el hombre en esta tierra glorifique a Dios, alabe a Dios, reconozca a Dios en todos sus caminos. Esa es la primera mirada, es una mirada hacia el cielo, una mirada hacia el Padre, una mirada en humildad, en humillación, una mirada reconociendo a Dios. La segunda cosa, en la forma en que miramos nosotros en nuestra oración, es mirar hacia el mundo perdido.
es mirar hacia el mundo con compasión. Y Jesús dijo, venga a tu reino. Venga a tu reino. Jesús estaba ya en esta tierra y cuando oró al Padre diciendo, venga tu reino. ¿Por qué? Porque este mundo está hecho un caos. Este mundo está plagado de egoísmo. Este mundo está plagado de desorden. Pero cuando viene el reino de Dios, hay salud. Cuando viene el reino de Dios, hay paz. Y el primer lugar a donde tiene que venir el reino de Dios es a mi corazón, a tu corazón. Porque cuando el reino de Dios viene a nuestro corazón, las tinieblas retroceden. La salud espiritual viene a nuestra vida. ¿Y por qué no también la salud material, la salud física? El reino de Dios es pleno, el reino de Dios es poderoso, el reino de Dios es potente. Y es el clamor de Jesús, venga tu reino, establece tu reino, trae orden. Así como tienes gobierno, Señor, sobre todas las cosas, en tu reino todo es ordenado, venga tu reino a mi vida. Jesús vio la necesidad imperiosa de que ese reino se establezca en el corazón del hombre. Él vio con misericordia esa necesidad de paz en el corazón del hombre. Y la única forma en que eso podía suceder es a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesús en su oración no solamente mira hacia el cielo, sino mira hacia este mundo perdido y lo mira con misericordia, Él se involucra. Él se hace parte de su petición y entonces está dispuesto a padecer porque mira la necesidad de su prójimo y se sacrifica y muere y da la vida por su pueblo. Él, cuando dice venga tu reino, Él se involucra directamente en su petición. Él vio el problema desde arriba y vio hacia abajo y descendió y se hizo hombre y se humilló para mirar el problema desde aquí mismo. Jesús, en su inmenso amor, se involucra porque mira hacia abajo, mira hacia el problema, mira las circunstancias, mira a su prójimo. La oración de nuestro Señor tiene convicción. No es una oración, no es una mera palabra, sino que Él se involucra mediante el deseo en su oración. Es compasivo, es misericordioso. Y Él lo hizo así. Venga tu reino, Padre, es el establecimiento de la ley del amor en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, en el corazón de mi prójimo, en el corazón de mi familia. Y Jesús se involucró porque es a través de su muerte en la cruz y su sacrificio y su sangre derramada que su reino puede ser establecido en mi corazón y en el de mis seres queridos, en el de mi familia. Estamos ante una situación en que mucha gente necesita que venga el reino de Dios a sus corazones. Y cuando nosotros los cristianos en diferentes partes del mundo oramos por las personas, puedo pensar que estamos orando equivocadamente. Porque lo primero que debemos hacer es que venga el reino de Dios a sus corazones. Que Cristo ya manifestó su gracia para todos los hombres. Para que conozcan a Jesús. Para que alcancen la salvación de sus almas. No puede haber una oración al Padre que tenga una motivación egoísta. Jesús no fue egoísta. En Juan 11:35,
nos narra la historia de Lázaro cuando había muerto y las hermanas de Lázaro estaban llorando. El verso 33 de Juan 11 dice: entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde lo pusieron? Señor, ven y ve dónde lo hemos puesto. Entonces Jesús lloró. Jesús miró a las hermanas de Lázaro y lloró con ellas. Jesús lloró, se conmovió. Jesús sentía el dolor que sentían sus hermanos judíos. ¿Cómo estamos nosotros viviendo esta crisis, esta pandemia? ¿Lloramos con el que llora? ¿Sufrimos con el que sufre? ¿Compartimos con el que no tiene? ¿Oramos por las necesidades de otros? A veces decimos que oramos. Nos sentamos frente a un plato de comida y hacemos una oración. Un poco religiosa. Pero yo creo que simplemente estamos dando gracias a Dios. La oración va mucho más allá. La oración es una conversación con Dios. Es intercesión. Es ponernos a favor de la otra persona. Es sentir cómo siente el otro. Es clamar a Dios. Es ponerse en el zapato del otro. Es sentir cómo siente el otro. Es sufrir como sufre el otro. Una oración sincera no puede ser una oración egoísta. Moisés, en Éxodo 32, verso 30 al 32, Éxodo capítulo 32, dice que aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo. Este es el escenario en que Dios había decretado un juicio para todos los que hicieron el ídolo de oro. Muerte para todos ellos. Por su idolatría, por su pecado, por desviarse del camino correcto. Y entonces Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora donde está Jehová. Quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Quizás pueda convencer a Dios acerca de su pecado. Entonces volvió Moisés, el verso 31 dice: volvió Moisés ante Jehová y le dijo. Esta es la oración intercesora de Moisés. Esta es la conversación de Moisés con Dios. Puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Es una oración intercesora. Moisés estuvo dispuesto a ser borrado de la bendición de Dios, a perder la bendición, con tal que Dios perdone a los pecadores. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, verso del 1 al 3, dice así él: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Una oración intercesora es simple como esto: Señor, no le quites la vida a él, quítamela a mí. Pero es bien difícil para el hombre.
¿Por qué? Porque está mirando siempre su corazón egoísta. Hemos dicho una mirada al Padre, una mirada al Señor. Como segunda cosa hemos dicho una mirada al prójimo. Empatía, dicen algunos. Ponerse en el zapato de otros y clamar y llorar con otros y sufrir con otros. Condolerse con otros. Interceder por otros. Como Moisés en la oración. Como Jesús en su oración. Como Pablo en su oración. La tercera cosa, en la forma como debemos mirar, es mirarnos a nosotros mismos. Mirar al Padre, mirar a nuestro prójimo, mirar la condición, mirar el problema, mirar el mundo perdido y hacer algo por eso, sin ser indiferentes. Y la tercera cosa, mirarnos a nosotros mismos. Mirarte a ti mismo es darte cuenta de tu condición delante de Dios. En la Biblia, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, hay una historia en el capítulo 16, verso 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas del mendigo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, esto es el infierno, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Hay un espacio enorme entre el seno de Abraham y el Hades. Nadie puede pasar del Hades al cielo, ni del cielo al Hades. Hay una enorme separación. Entonces el rico dijo: te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que oigan a ellos. Y él entonces dijo, el joven rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si mandas a Lázaro a predicarles, ellos se van a arrepentir. Es una extensión, una paráfrasis. Si mandas a alguien de entre los muertos a predicar a los vivos, entonces cuando vean, entonces se van a arrepentir. Y entonces Abraham le dijo: si no oyen a Moisés
y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es la historia de un hombre que no oró en la tierra y que, clamando desde el infierno, ya es demasiado tarde. No oró en la tierra. Nadie lo oyó desde el infierno. Abraham, escuchándolo, le negó su petición. Y así este hombre vive clamando por la eternidad, pero es tarde. Mirarnos a nosotros mismos implica reconocer que nuestro corazón es egoísta. El Señor Jesús, hablando de la oración, dijo: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites y deseos. Oras, pero oras mal, para gastar en vuestros deleites y deseos. Oras egoístamente, oramos egoístamente. También mirarnos a nosotros mismos implica que no queremos orar, que nos cuesta orar, nos cuesta levantarnos temprano y mucho peor, no oramos en el día tampoco. Este cuerpo no quiere orar, este cuerpo es carnal, es almático, no queremos orar, queremos emociones, queremos expresar nuestros sentimientos, queremos cultura, queremos nutrir la mente, el cerebro, pero no queremos orar. El orar implica conectar nuestro espíritu humano con el Espíritu de Dios. En Mateo 26, 24 hay una escena donde Jesús está orando porque sabía que venía la prueba. Y entonces Él quería que sus discípulos oren también con Él. Cuando Él vuelve, los ve durmiendo. Y Él les puede decir: ¿no podéis velar ni tan solo una hora? Hasta ahora no sabemos orar. En Juan capítulo 16, verso 24, el Señor dice: nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid en el nombre de Jesús. Y pedir en el nombre de Jesús no es una palabra mágica que algunos le atribuyen un poder a la frase en el nombre de Jesús. No, pedir en el nombre de Jesús, es pedir según su voluntad, pedir según la voluntad de Jesús. Cuando alguien dice: tú ve a ese Señor y anda en mi nombre, quiere decir que vas a pedir como si yo lo estuviera pidiendo. A eso se refiere. Cuando mandas a alguien en tu nombre, esa persona está yendo en tu voluntad, en tu nombre. Entonces, cuando nosotros los cristianos oramos y pedimos a Dios algo en el nombre de Jesús, estamos orando según la voluntad del Señor. Entonces, a veces pedimos cosas que no son según la voluntad del Señor. Pedimos mal, no sabemos orar, no nos gusta orar, oramos egoístamente. Pero el Señor nos ama. Él nos dio un intercesor que ore por nosotros siempre. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Romanos 10, el verso 13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? ¿Invocarán a aquel en quien no han creído? Esto también indica que oramos en un Dios en quien no creemos. Oramos incrédulamente. Oramos porque hemos aprendido de la religión. ¿Cómo podemos orar hacia alguien en quien no creemos? Parece una locura, pero la religión
hace esto. Se dirigen a un Dios en quien no creen. ¿Crees en el Señor? Una vez Pablo estuvo preso en Filipos y en su oración, en su canción, cantando himnos y alabando a Dios, se abrieron las puertas de la prisión. Y el carcelero, atormentado, asustado porque se le iban a escapar los presos, vio el poder de Dios y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la familia del carcelero de Filipos fue salva, conoció a Jesús. Esa es la actitud de mirar la condición de los demás, compartir el Evangelio. Dios nos quiere bendecir. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9, dice que Él es bueno, es misericordioso. Él quiere limpiarnos de toda maldad. Él quiere tener una comunión íntima con todos nosotros. Dice, 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en conclusión, ¿cómo es que podemos nosotros orar? ¿Cómo es una oración integral, una oración de 360 grados? Es una oración que mira al Padre y ora al Señor y lo adora. En segundo lugar, es una oración que se compadece de los demás. Es una oración intercesora, como Moisés intercedió, como Pablo intercedió, como Jesús intercede por nosotros, como el Espíritu intercede por nosotros. Y en tercer lugar, es una oración que mira nuestra propia condición y se arrepiente de sus pecados. Y entonces el Señor dice que Él nos limpia de toda maldad. Es una oración completa. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Padre, te adoramos, te alabamos, porque eres bueno en gran manera. Eres misericordioso. No hay otro como tú, Señor. Tú eres Dios, tú eres Señor sobre todas las cosas. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. Que tu nombre sea exaltado sobre las naciones. Que tu nombre sea proclamado, Señor. Que tu nombre sea anunciado por todas las naciones, Señor. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padre, santificado sea tu nombre. Padre, que venga tu reino a nuestras vidas. Que venga tu reino de paz a nuestros corazones. Que todo temor retroceda, Señor. Que el perfecto amor eche fuera todo temor de nuestros corazones. Padre, bendice a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros parientes, a nuestros vecinos. Padre, llévanos a una oración intercesora por todos ellos, Padre. Tu salvación está cercana, Señor. Cercana está tu salvación a todos los que te invocan, al que te invoca de verdad, Señor. Muévenos como iglesia a predicar tu evangelio, a predicar salvación a los perdidos. Padre, compadécete de nosotros, que somos pecadores, Señor, pero pecadores arrepentidos, Padre. Perdona nuestros pecados. Llévanos a una confesión sincera, Señor, delante de ti. Y Padre, así, Señor, poder tener una comunicación, una comunión buena contigo, Señor. Donde tú nos hables a través de tu palabra y nosotros, Señor, hablamos contigo a través de la oración. Que nuestra oración, Señor, suba delante de tu presencia, Señor, como olor fragante, Señor. Que no sean oraciones egoístas. Que, Señor, oremos por
toda la iglesia en todo el mundo, por todos nuestros hermanos en la fe, por tus siervos, los pastores, de diferentes denominaciones también, Señor. Padre, guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Si usted puede escribirnos y llamarnos, si usted hizo esta oración con nosotros, si usted se arrepintió de su pecado, puede escribirnos y puede pedir una consejería. Que el Señor le bendiga.